Apenas periodista que estuvo ahí en el momento donde alumbraba para la historia argentina una frase nueva, es Nicolás Gallardo. Nicolás, bienvenido, es periodista de MDZ, de Mendoza. Ahí le mandamos un saludo a la gente de MDZ. Y estuviste ahí, ahora nos vas a contar. Está Hugo Aimes, consultor político. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido. Bien, ¿qué tal? Creo que tenemos algún micrófono abierto. Yo lo cerraría, pero yo quién soy. Si no me equivoco. Está también Juan Pablo Ronderos, que es economista, director. Esto va a ser muy interesante, de MAP Latam. ¿Cambió el mapa del consumo? Bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a recrear la escena con Nicolás. Recordá tu pregunta y vamos a recordar la respuesta también. En el marco de la conferencia de prensa Sí, claro. del jefe de gabinete de ayer, fue la quinta pregunta en el marco de un sorteo previo para que haya contexto, en un clima ya, Diego, complejo, porque el jefe de gabinete primero dijo que no iba a dar detalles de la causa que atraviesa por sus viajes y por sus propiedades, después ya un cruce en el medio antes de preguntar. Y ya en lo que fue 2 o 3 preguntas que le quise hacer, entre ellas había un mensaje a la población en torno a si o había otra disculpa adicional o si entendía que podía dar alguna explicación, aunque sea genérica, aunque sea medianamente abierta, para entender algún adelanto de lo que va a tener que presentar en la justicia. Y en ese interín, el jefe de gabinete entiendo que no respondió ninguna de esas preguntas y optó en algún momento de ese cruce dar cuenta de una publicación que habíamos hecho que tiene que ver con el no apoyo del gabinete a Adorni en el comienzo, en la parte inicial de su conflicto. Bueno, voy a recrear ese momento donde estabas vos y, ¿Cómo no? y recuerda si vos mencionaste o publicaste apoyo o no apoyo. Sí. A ver. Puede dar alguna explicación mínima aquí, en especial teniendo en cuenta que este gobierno echó a alguien que había comprado una cafetera y usted formalmente tuvo actos antiéticos, usted mismo lo dijo. Entonces, el viaje a Estados Unidos con su mujer, a Punta del Este sin explicar cómo lo hizo, viene sin declarar. Perdón. Prácticamente todo lo que decís es falso. Todo lo que decís. De hecho, perdóname, me voy un poco para atrás. Ningún funcionario respaldó a Manuel Adorni. ¿Te suena? Porque lo dijiste vos. 4 días y no respondió nadie, sí. ¿Puedo recibir unas disculpas de tu parte por esto? Durante 4 días no hubo ningún funcionario que lo respondió. ¿Puedo pedirte tus disculpas? ¿Por qué? Porque has mentido descaradamente sobre mí, empezando por este tuit. Formalmente no hubo ningún... Me consta que hubo gente que te contestó que esto no era así. Ni siquiera lo rectificaste. Es que vayamos a los chats, vayamos a las publicaciones, es formalmente que no hubo ningún comentario. ¿Qué considerás hoy? En ese momento. La nota de ese momento era porque no había ninguna ¿Qué publicación. considerás hoy? ¿Que el gobierno me apoyó, los funcionarios me apoyaron Sí, o no? Después. Pero vayamos, si a usted le parece, porque las preguntas las Me gustaría usó, que me pidas disculpas, pero está bien, no me las Pero vas a pedir, así que te lo tomo. Es que no había publicaciones en ese momento, si no lo hubiera puesto. Al otro día sí, hubo de todos juntos. Gallardo, bastaba con ir a una fuente seria que te diga que el gobierno estaba apoyando. Lo que pasa es que no vas a fuentes serias. Usted no me responde hace 5 meses, no hay problema. ¿Cómo? Pero no me responde hace 5 meses para aclarar estas cosas. Bueno, ¿qué quiere decir que no te responde hace 5 meses? ¿Que vos querías chequear información con él y no tenías respuesta? Como otras fuentes que hablamos de gobierno, claramente Adorni es alguien fundamental y sobre ese tema y otros, por supuesto que es una fuente de consulta. Y no lo hablo en tono personal, que quede claro, el jefe de gabinete, mayormente con la mayoría de los periodistas acreditados, subrayo los acreditados, desconozco el resto, se han cerrado mucho más. Se ha radicalizado mucho más, ha hecho un foco mucho más pequeño de aquellos periodistas que en Casa Rosada le pueden preguntar. Esto se agravó primero cuando fue candidato, cuando dejó de hacer las conferencias todos los días, después fueron semanales, después las discontinuó y ya en este último tiempo se complicó al punto de que ya no hay conferencias. Lo único que creo que quedó claro, por la duda, digo, si a vos te parece,
lo que me llamó la atención no es que Adorni tenga una publicación, que tiene derecho a querer contrastar lo que él quiera. El tema es que fue objetivamente cierto que durante 4 días, en el comienzo de la polémica de que Adorni fue con su esposa en el avión presidencial de Estados Unidos, todavía no estaba la situación de Punta del Este, no estaba la situación referida a sus propiedades. Eso fue el domingo, fue una nota de Clarín. Pasó el lunes, pasó el martes, el miércoles ya estaba siendo duramente criticado Adorni, con lo cual, no solamente hablando off the record con fuentes, sino que públicamente nadie sería respaldar. Por eso la publicación, y el jueves, corríjanme ustedes también, hubo una orden, un mensaje escrito a los ministros del gabinete para que salgan públicamente a defenderlo. Es decir, que no fue en cuenta propia. De hecho, hoy, con esto cierro, hoy también hubo un pedido a los ministros, ayer para que vayan a la conferencia, y hoy para ensayar como una especie de colección de fotos que hoy tuvo Adorni. El dato que tengo para aportar es que hoy, por ejemplo, conseguí la foto de Adorni con Santilli. No hay publicación de esa foto. Hay ministros que no quieren aparecer del todo a salir a apoyarlo a Adorni. Esto ocurre. Lo enlazo porque pasó hoy. No hay foto con Petovelo, que tampoco estuvo ayer en la conferencia de prensa. O casualidad, Santilli tampoco. Y la foto la tuve que conseguir justamente repasando alguna fuente de gobierno. Hugo, ¿hizo bien esta conferencia de prensa el gobierno? No, el gobierno no hizo bien en la conferencia de prensa, está claro, vemos las consecuencias. Ahora, a esta altura ya está juzgado, esto está juzgado por la opinión pública, y yo creo que el gobierno que está esperando, el juez, la justicia, va a decir, bueno, ¿qué dice el juez? Y veremos, si la justicia dice, acá no pasó nada, el gobierno le dice, confabulación, el golpe en la opinión pública la va a tener igual, no en su núcleo duro. Hay que pensar que los núcleos duros no responden a los temas de corrupción. No pasó con Menem, no pasó con Cristina, no va a pasar con De hecho, con vos Milei. tenés un informe que dice el nivel de aceptación de Milei está en 37%. Sí. Y me aclara, es superior al que tenían Cristina y Alberto para el mismo momento en sus respectivas presidencias, que tenían 33, Milei 37, Macri tenía 35. Sí. ¿Esto es así? Sí, es exactamente. Pero esto es previo a Adorni. Sí, eso es previo, porque prácticamente la encuesta no tomó los temas. Acá hay un gran tema que se llama la economía, ¿no? Vos tenés un juego siempre, uno mira históricamente, la relación entre economía y el tema ético. Entonces, cuando la economía, desde el punto de vista de la percepción de la opinión pública, no va bien, empieza a aparecer el tema de la ética. Cuando está todo bárbaro y Menem tenía la testa rosa, no pasaba nada. Y 5 años después lo querían asesinar y decir, son dádivas, te quería llevar la testa rosa, ¿no? O sea, eso pasa, sabemos cómo es, ¿no? Yo hoy pensaba, Perú, fíjate, hay estabilidad económica, cae un presidente cada 6 meses, ¿no? Ya sabés qué pasa en Perú. Van presos por... se robaron una lapicera y van presos. Pero bueno, hay estabilidad económica. La Argentina ahí está gobierna buscando. el Banco Central, el mismo señor del Banco Central. Lu. Lo que me parece interesante en la escena que vivió Nicolás es que Adorni no llevó ninguna documentación. El único papel que llevó fue el tuit impreso donde Nicolás planteaba que en esos primeros 4 días no había apoyo. Y eso le permitió, esa es la estrategia, ¿no? Buscar salir por la tangente, no hablar de los temas que le planteaba la pregunta, que eran los viajes y la propiedad, y salir por la tangente, por ejemplo, en la confrontación con el periodismo. Bien. Nacho, ¿esto es una planificación, salir contra Nicolás y etcétera? O el coacheo o el asesoramiento de Santiago Caputo, que también escuché esta versión, no era de confrontación, sino era más de sosiego. Está claro que buscó esa confrontación, buscó hacer algo que el gobierno ya había hecho. El propio Milei, cuando tenía algún tema conflictivo, lo que hacía era pelearse con un periodista, entonces las notas ya eran sobre la pelea o el ataque al periodista y no sobre lo que estábamos hablando en el momento anterior. Pero ya hasta el propio Milei dejó de hacer eso, ¿no? En algún momento el gobierno se dio cuenta de que esa era una estrategia que estaba gastada. Bueno, ahora la trata de reflotar un poco a Adorni. El problema de ese tipo de planes es que para poder fingir demencia o para no decir todo para no responder preguntas, para hacer como si no existiera,
tenés que estar acompañado por buenas noticias. Para que la gente se olvide, tenés que tapar con buenas noticias eso que te está pasando. Y Juan Pablo, hay buenas noticias en el consumo, hay cambios en el mapa del consumo. Hugo decía, mirá que esto, la ética o las cuestiones morales y de la corrupción van por un canal y depende de la economía si suben o bajan las cuestiones morales. Depende de quién le Así es, pregunte. inversamente proporcional. Baja la economía, sube la preocupación por la moral y la corrupción. Y si no, es al revés. Depende a quién le preguntes. Digo, hoy al estar cambiando ese mapa del consumo en Argentina, si esta pregunta la haces en Neuquén, quizás se tiene una respuesta diferente a que si la haces en el Gran Buenos Aires. Bueno, ¿cómo es en Gran Buenos Aires? ¿Cómo es Neuquén? Y mira, si vos mirás los números, pongo Neuquén porque es el caso pragmático en el que hoy estamos todos mirando, ¿no? En términos de negocios. Vos ves que Neuquén es el que lidera todo en términos de ventas de autos, pero también ventas de supermercados, que está Consumo cayendo en masivo todos también. lados. Claro, En todos lados cae, en Neuquén cerca Neuquén. de la energía, de petróleo y gas, sube. Lo mismo pasa con la masa salarial, real, digo, empleo y salario en términos de inflación. Entonces, si vos me haces esa pregunta en Neuquén, seguramente sea distinta la respuesta, o lo debes saber, pero respuesta distinta a lo que tenés en el Gran Buenos Aires. ¿Y qué tenés en Gran Buenos Aires? Porque ahí hay En el Gran muchos Buenos Aires, votos. en el Gran Buenos Aires tenés destrucción de empleo o caída de la calidad del empleo. Tenés caída de salario, tenés más informalidad, ¿por qué? Porque tenés sectores que hoy, en términos de la nueva marco del negocio, son los sectores que están perdiendo. Tenés industria informal, menos competitiva, demás, tenés mucho empleo público. Hoy salió el índice de actividad y estaba celebrando el gobierno, tuiteó Milei, capaz lo podemos ver, tuiteó Toto Caputo, celebrando esa suba interanual y también del mes pasado a este. Por supuesto, depende de la actividad, digamos, hay actividades que remontaron y traccionaron y después, por ejemplo, industria y comercio bajaron. Entonces, después aparece el promedio, pero el gobierno muestra y es genuino un promedio. El tema es que es muy No, sabes desparejo. que la gente, si hay algo que la gente no cree, ni creyó nunca, son las cifras del INDEC. ¿Por qué? Porque son cifras que están por el aire. La gente vive lo que les pasa en su bolsillo, en su trabajo. Entonces, el sector más acomodado de la sociedad, que apoya hoy a Milei, no está pensando en la diaria de hoy. Dice, de acá a un año vamos a mejorar. Y entonces no me importa si no llego a fin de mes, total tengo de dónde tengo dólares, tengo del colchón, la pongo. Bueno, el resto de la sociedad hoy está sufriendo. Vos solo tenés hoy un 25% de la sociedad que dice que desde que Milei asumió, a él le va mejor. Entonces, y están cayendo las expectativas, y si bien es cierto de que el 37 de Milei es superior al 35 de Mauricio, al 35 de Mauricio les subió, en abril tuvo un 28. Entonces la pregunta que nos hacemos hoy es, ¿qué es lo próximo de Milei? ¿Va a seguir lo de Mauricio o va a volver a subir como le pasó en octubre? Porque él en septiembre tuvo 37, hasta que apareció el tuit de Trump. Vuelve a 40. Y eso gana las elecciones y levanta 46. Ahora, de 46 en diciembre a 37 hoy, y bueno, es una caidita. Vamos a ver, esto dijo hace un ratito el ministro de Economía Caputo. Por Cuca. Resulta que no, que era falso lo que habían instalado. Es un poco lo mismo que yo veo que está pasando ahora, que ya es, con todo respeto se le digo a los petas, ya roza lo absurdo. Sí, claro. Porque están instalando tipo que estamos en una de las peores semanas del Crisis. del Usa gobierno, la palabra crisis. cuando estamos en récord de actividad económica, récord de consumo, récord de exportaciones. Récord de compra de dólares del Banco shock Central. externo Con el tipo de que cambio en bajando. cualquier otro momento hubiera volteado a Argentina, hubiera hecho el dólar duplicarse. Y nos inmutamos. Y está comprando el banco, si no comprara el Banco Central a razón de 100 millones de dólares por día, no sé, valdría, 1.200. yo dije en su momento 1.300 unas veces, Sí. no, me equivoqué, probablemente valdría 1.200 o 1.100. Entonces, digamos, es honestamente tan absurdo, tan ridículo lo que se está intentando operar, que me parece que lo único que están logrando es perder credibilidad. Hoy me mandaba el número 1 de una cerealera
que se había desacreditado de uno de los diarios estos, porque ya no podía, claro, porque es un tipo que entiende. Entonces dice, estos nos están tomando por tontos. Claro. Entonces, Bueno, ahí está el ministro de Economía mostrando su punto de vista, que es la economía hay una base sólida, estamos bien. ¿Por qué tratan de instalar que hay una crisis? ¿Por qué usan la palabra crisis, que es su peor semana, la peor semana del gobierno? El gobierno sale a defenderse, Hugo. Bueno, pero es lógico. El gobierno es lógico que salga a defenderse. Primero porque lo que tiene que defender es un núcleo ese núcleo base que él tiene de 30 puntos. Si él mantiene ese núcleo de 30 puntos y polemiza con el kirchnerismo, y ahora también le sumó a la izquierda porque hay un crecimiento de un sector de la izquierda, y entonces las pone enfrente, dice, estamos contra los comunistas y vamos por el cambio en la Argentina. Y bueno, en eso, digamos, está esperando terminar el Mundial, sacar la reforma política y con los números le mejoren. Y tiene que pasar el mal trago. Bien, quiero volver a Nicolás Gallardo. Nicolás Gallardo, por si alguien recién se suma a la sala, estuvo en la sala de periodistas y se cruzó con Adorni y te eligió, especialmente. Esta vez fue al revés, digo. Habitualmente uno intenta hacer alguna pregunta para conseguir una definición. A uno quizás a veces es algo más contundente, pero esta vez fue distinto. Sabíamos que iba a haber un Adorni confrontativo, al menos en mi caso, por eso intenté no subirme al ring que él propuso. Fue complejo porque automáticamente intentó ir allí. El dato que tengo de lo que estaban hablando es que a Adorni lo están midiendo en estas horas en el gobierno. Es normal que el gobierno realice todo el tiempo mediciones. Ahora, el gobierno estaba recibiendo esta noche algunas mediciones de la opinión pública en términos de redes sociales, que es la atmósfera preferida del gobierno, de la opinión en medios, y después habrá otras encuestas. Aclaro que el respaldo de Adorni es total. Eso, al menos de los Milei, no se discute. Sí de algunos sectores del carinismo. Hablé con fuentes importantes del carinismo que están disconformes con la performance. No significa que le sueltan la mano. Están disconformes de cómo lo desenvolvió. Ahora, hay que ver cómo dan estas encuestas que miden a Adorni para saber los pasos a seguir. Las primeras indicaciones que me dijeron que no fueron del todo buenas, pero no están los datos porque lo recibían anoche. Bien, Juan Pablo, quiero hacerte una última. ¿Qué conductas concretas cambiaron en el consumo? Pusiste primero Neuquén contra un conglomerado urbano que podría ser Gran Buenos Aires. Hagamos un zoom más, finalmente. ¿Qué viste en consumo? ¿Se consumía tal producto? ¿Ahora se consume este otro producto? ¿De tantas veces por semana a tantas? ¿Qué viste de eso? Primero es la heterogeneidad, la que te decía. Es la heterogeneidad por nivel socioeconómico, por región y por tipo de consumo. Pero si uno mira los números, las ventas de automotores y motos crecen en 40% contra 2023. El consumo masivo cae 10% en términos contra el 2023. Pero esos números cambian de acuerdo a la geografía, porque lo que está cambiando en Argentina es el mapa de los negocios, y al cambiar el mapa de los negocios cambia el mercado laboral y cambia el mercado de consumo. Entonces, en ese cambio estamos. Hay una transición hacia otra matriz y hay que ver quién se puede subir a la nueva matriz y cuál es el costo de la transformación y qué es el costo electoral, por supuesto el costo social primero y después el costo electoral. Les quiero agradecer por haber venido. ¿Y qué vamos a hacer? Tengo un teléfono. A ver, aló. Hola. Hola, ¿qué tal? El hombre que no firmó, pero de repente le traen los cheques y ¡ay, sí, es tu firma! Firma en general. Firma muchas cosas. Firma en general, es buenísimo. Es que firmo tantos autógrafos. Sí. Y bueno, pero vieron que era yo, en el fondo ustedes saben que era yo, porque en este contexto de recesión, ¿qué es preferible? ¿Uno que firme cheques y que emita lo loco? ¿O uno que frise todo, recorte, genere una expectativa de que todo va a estar peor? Conmigo platita había y bueno, se la perdieron. Pero cuando no aguantaba, yo lo vi de rodillas suplicando un swap chino. Yo te vi llorar swap chino. No, bueno, no me chicanees con eso. Yo lo vi. Que sos.
Yo lo vi. No. La Yo verdad vi es al que- Corinthians romper billetes de 1000 desde la tercera A ver, bandeja está bien, de hacé el Boca. numerito del periodista indignado ahora. Uy, qué horror. Qué horror. Jueguen a Los Ángeles. Dale, jueguen a las Carmelitas descalzas. Es A que ver, la eso verdad que ocurrió. estuve mal. A ver, la verdad, firmé tantas cosas en mi vida, tengo tantos sueños compartidos que se me pasó. Sueños compartidos. y ahora ¿Con quién los sueños compartiste con- los sueños? No, bueno, lo importante es que yo habilité, pero después las obras no se concretaron, así que tienen que dar explicaciones otros. Pero no u la otras. auditaron, hay una palabra que es auditoría, no A ver, si yo pago... como diría, ¿sabes qué? Como diría More Real, que lo demuestre. Lo dejo a tu criterio. Sí, acá. que lo demuestre. Pero, digamos- Hablemos mejor del desastre de este gobierno, ¿eh? Con un jefe de gabinete que vuela en avión privado. Estoy asqueado. Me imagino el asco de Un la ministro de Economía tan pero tan burro que no sabe frenar la inflación. Claro, Es pues, Y terrible que además lo que miente, estamos dice viendo. que hay récord de consumo. Con una cancillería que no sabe traer a una pobre Argentina que por un gesto que estuvo mal, ya sé, pero no hay derecho que siga sin poder salir de Brasil. Hablo de hechos, no de promesas en el aire, Diego. ¿No era que íbamos a ganar en dólares? Bueno. Bien. ¿Eh? Yo me tuve que ir a asesorar afuera para ganar en Está dólares. bien. Lo que estamos ¿Eh? esperando Y el pedo de el buzo, libro, que venga el libro. que la inflación era pura y exclusivamente un fenómeno monetario. Y yo me pregunto lo mismo que millones de argentinos. ¿Y Yo le hago esta pregunta final y nos despedimos. ¿Qué prefiere, Guantánamo o el sector privado? bueno, en Guantánamo se pueden hacer cositas con el celular. Gracias. Gracias. Por ahí Gracias. armas una sociedad. Adiós. Bien, me voy a meter en un tema complicado que va teniendo cada vez más visibilidad, que deja de ser tabú. Había algo de corrección política, de patrullero moral, de cacheo ideológico, que así cómo vas a hablar de esto, cómo te atreves a meterte con esto, que son las falsas denuncias, mayormente de violencia y abuso sexual. Muchas de mujeres denunciando a exparejas. También puede haber a la inversa. Esto puede cambiar, puede modificarse, porque hasta ahora la falsa denuncia prácticamente era gratis. Era como jugarte un billete de lotería gratis. Alguien, no voy a decir mujer u hombre, ambos, podían denunciar a una expareja o a alguien, y si esa denuncia era falsa, no tenía demasiadas consecuencias para el falso denunciante. Bueno, hay un proyecto para endurecer las penas y que no sea tan gratuito ir a hacer una falsa denuncia. Y agrego a esto una escalada, que es, existen organizaciones de peritos y de jueces, hay eslabones de la justicia que tienen un mecanismo aceitado para fabricar pericias falsas y facilitar que corra para arriba una falsa denuncia y una condena que al final se demuestra que era falsa. Está con nosotros Josefina López Mackenzie, que les va a contar algo que acaba de ocurrir en Rosario, Santa Fe. Está Carolina Lozada, que es autora de un proyecto para endurecer y modificar esto que pasa con las falsas denuncias. Bienvenidas ambas, ¿cómo están? Gracias, hola Diego. Bien, quiero hacer... ¿Qué pasa hoy, Claudio? ¿Cómo si alguien denuncia y es falsa la denuncia, qué consecuencia hay? Como conversábamos anoche, no pasa nada, es como una cosa que decías vos, marginal. Por supuesto, el delito sigue siendo, hay un delito de falsa denuncia, pero que no tiene consecuencias penales severas, no hay cárcel, hay una multa, una expectativa de una pena de prisión en suspenso. Básicamente no pasa nada, vos lo dijiste, es casi gratis. Es un piletazo y es algo que empieza a cambiar en otros delitos también. O sea que vos no podés decir cualquier cosa ante un tribunal. Y algo muy importante que seguramente vamos a compartir ahora es muchas veces en casos como este, no solamente en estos delitos, pero en estos delitos particularmente, la justicia deja todo en manos de peritos que no sabemos quién son muchas veces, ni qué trabajo hicieron, ni en qué basaron sus conclusiones. Dicen, acá me dicen que usted es malo, así que, a ver, malo da tantos años, culpable. Y usted, ¿dónde está el criterio, las pruebas? Y dijo el perito, dijeron acá toda esta gente.
conocemos todos muchos casos de esto, pero bueno, un poco el eje en lo judicial, qué pasa dentro de la justicia. Bueno, voy a hacer una aclaración que tal vez sea innecesaria y es, hay, por supuesto, un porcentaje altísimo de denuncias que son reales y son culpables las personas que son acusadas. No hay duda sobre eso. Vamos a recortar el universo, que no es pequeño. En este momento, del universo total de las denuncias, hay un porcentaje probablemente mayoritario que sean reales. Pero hay una porción no menor que está destruyendo familias, son bombazos que destruyen a hijos, a hijas y a familias, porque esto tarda en revertirse. Voy a sumar también a Francisco Neto, que es abogado, bienvenido. Gracias, ¿cómo te Está va? también Viviana Cosentino, que es denunciante de una red de falsas denuncias en Santa Fe. Está desde Santa Fe. Viviana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todos. ¿Qué se descubrió en Santa Fe? Mira, no sé si hablar de qué se descubrió, qué se denunció más bien, porque todavía se está investigando. Lo que denunciamos un grupo de colegas que representamos a 7 papás es la presunción de la existencia de una red de psicólogas que estarían generando informes para que las denunciantes, en este caso son mujeres porque estamos hablando de 7 papás, puedan sostener las denuncias que hacen de abuso sexual y sobre todo las medidas cautelares que se dictan para impedir el contacto de esos padres con sus hijos. ¿Qué hacían estas psicólogas, presuntamente? Mira, básicamente lo que nosotros fuimos advirtiendo era que encontrábamos muchas similitudes en ellos lo llaman indicadores específicos o inespecíficos de abuso sexual, que son conductas que ven en los chicos como retraimiento, irritabilidad, llanto, que vuelven a orinarse encima. Regresiones. Exacto, que cuando se habla del papá se retraen o miran para otro lado, o cuando tienen que dibujar, dibujan a la familia y excluyen al papá y no quieren hablar del papá. Rasgos que llamaban la atención, que se daban o se repetían en todos los casos. A lo que se sumaba que en otros profesionales que fueron interviniendo en las distintas denuncias, como pediatras, psicólogos de familia, abogados del niño o gentes del colegio, no advertían esas mismas conductas o esos mismos patrones que estas psicólogas manifestaban que se daban en el ámbito de la terapia, porque eran psicólogas que atendían a los niños. Entonces emitían informes a pedido del juez o lo presentaba directamente la madre, donde indicaban que veían esos patrones, que el posible autor era el papá y que aconsejaban entonces no vincularlo tanto con el padre como en algunas ocasiones incluso lo extendían a toda la línea paterna, porque decía que podía ser nocivo para el chico y perjudicar su tratamiento, encontrarse a lo mejor con los abuelos que le iban a recordar al papá. Bien. Carolina. Lo cual, sí. Lo cual termina, por favor, sí. No, que con lo cual esto significaba que el chico quedaba excluida de toda su línea paterna, no solamente con su papá, ¿no? Bien. Carolina, vos tenés un proyecto, ¿qué viste? Esto está sucediendo ahora, pero venía sucediendo. Hay muchas denuncias de falsa denuncia. Sí, nosotros venimos luchando desde el año 2022. Yo empecé a ser senadora en 2021, en diciembre. Cuando empezó 2022, Andrea Guacci, que es una víctima de falsas denuncias, su marido, se tuvo que ir a vivir a Italia, para que se den una idea. Él era el entrenador de la selección argentina de fútbol juvenil. Me trae este problema y quien la trae a Andrea es Guillermo Pardini, que seguramente ustedes lo conocen, colega nuestro, con quien yo había trabajado mucho tiempo y con quien puedo dar fe que es una buena persona, y había tenido una falsa denuncia y se quedó en la calle. Guillermo lo viste cancelado de todos los medios, terminó manejando para una aplicación, vendió todo lo que tenía en su casa, porque eso es lo que pasa con las falsas denuncias. Te destruyen la vida. Alguien viene y dice que vos violentaste a una mujer o agrediste sexualmente a tu hijo, lo cual ya de leerlo, yo por lo que voy hablando con las víctimas, ya de leerlo no te lo pueden decir, porque es tan fuerte
para cualquier persona que le digan que violó a un hijo o que tocó a un hijo, que es vergonzoso para cualquier persona inocente. Destruyen la vida de una persona porque la persona se termina quedando incluso sin trabajo, si tiene la suerte de no ir presa. Estamos hablando de que hay mucha gente presa en este momento por falsas denuncias y que no han tenido un proceso como el que deberían haber tenido para estar en esa condición. Destruye vidas como pasó con Lucio Dupuy. Todos ustedes recuerdan el caso de Lucio Dupuy, ¿no? El chiquito que fue asesinado por su mamá y la pareja de su mamá. El abuelo de Lucio, Ramón Dupuy, ha venido a todos y cada uno de los eventos respecto de falsas denuncias para generar conciencia que hemos hecho en el Senado, en el interior del país, en diferentes ciudades y todo. Y él siempre dice, Lucio fue víctima de 7 falsas denuncias, porque son las que lo separaron de su papá y de todo el entorno del padre. Me llaman abuelas de todas las provincias, porque es como... Mi teléfono es bastante público porque soy periodista y lo tiene todo el mundo. Entonces, realmente me involucro con los casos, pese a que quizás no debería, porque son realmente fuertes y vos no puedes mirar para otro lado. Abuelas que me dicen, hace 8 años que no veo a mi nieta, lo único que quiero es que aunque sea alguna de las audiencias la lleve, porque de repente la madre no la lleva porque no quiere, y verla una vez más antes de morirme. Y te juro que se me pone piel de gallina cuando te cuento esto. Terrible. Porque, y así también te puedo contar de mujeres que han venido a los eventos de falsas denuncias que han contado que sus hijos se han suicidado por haber tenido una falsa denuncia. Y que la persona que lo denunció falsamente después pide disculpas. Pero claro, ese chico ya se mató. Esto es gravísimo. José, ¿qué red podría estar operando? Porque esto cobra una sofisticación, pues estamos hablando de presuntas organizaciones que trabajan coordinadamente para estructurar una falsa denuncia y meterle todos los condimentos. Sí, hay una verdadera industria de juicios hechos en base a falsas denuncias de abuso sexual infantil y de violencia de género y de torturas. Dicho esto, me gustaría agregar que me parece que Viviana, la abogada de Santa Fe, también lo podría aclarar, que la bandera roja, la alerta que se prende en el Poder Judicial o que se debería prender cuando viene una denuncia de presunto abuso sexual infantil, cuando eso viene en el contexto de un divorcio, de una separación conflictiva, ahí se deberían prender las alertas. Digo, es algo que aparece en las falsas denuncias, es que en ese momento... Una recurrencia, ¿sí? Claro. Es una separación en muy malos términos. Claro, ahí se utiliza como venganza. Bueno, y vos me preguntabas por las redes. Sí, hay verdaderas organizaciones, tienen por lo general abogados, tienen peritos, que son psicólogos, que son médicos en algunos casos y otras disciplinas, pero esos dos, y por supuesto es un negocio. Pero ¿cómo? Hagámoslo llanamente. Un divorcio conflictivo, ¿cómo es? Un abogado o una abogada se acerca a él o a ella y le dice, mira, hay una cosa que podrías hacer. Sí, claro. Hacé el circuito, ¿cómo es? Mira, muchas veces pasa que la gente que está en una separación medianamente conflictiva, que ya está en el fuero de familia, con cuestiones de alimentos, con cuestiones de régimen de visita, hay organizaciones delictivas absolutamente inescrupulosas que te empujan un poquito al fuero penal. Entonces, de repente... Decime, ¿cómo empujame al fuero penal? Dale. Pero él no la miraba en el baño a tu nena. Con eso puede alcanzar para hacer una denuncia penal, ¿sí? Con eso se desata una tormenta que al instante genera el impedimento de contacto, que cuando, digamos, que también es un delito, cuando genera la medida de protección, pero a veces cuando eso es falso es un delito, ¿no? Carolina decía algo muy delicado que es el tema del suicidio. Y vos decías, Diego, también que hay denuncias contra madres. Efectivamente, falsas denuncias. Nosotros el año pasado en Telenoche hicimos un informe que le pusimos el robavidas, donde el hilo conductor de las falsas denuncias, así como en Rosario, son psicólogas las presuntas autoras o peritos que impulsan denuncias truchas. Bueno, acá era un estudio jurídico muy conocido del Departamento Judicial San Isidro, donde ese estudio jurídico aparecía en todas las falsas denuncias.
contra papás, por supuesto, abuso de sus hijos, y también contra una mamá. Y a esa mamá, que le inventaron una causa por abusar de sus hijos, su hijo se le suicidó. O sea, esto es algo terrible. Es un negocio, no es solamente una cuestión militante, ¿no? De decir unas cosas sobregiradas. Hermana, yo te creo, no es eso. Bueno, pero está bien la frase esa, porque mucho, y cuando vos hablás con gente de la justicia, con fiscales, te dicen, bueno, hermana, yo te creo, yo estoy adentro de un tribunal o adentro de una fiscalía y yo lo traduzco en hermana, yo te creo. Sí, pero pará, en la justicia todos tenemos que mostrar pruebas por lo que hacemos, por lo que no hacemos. Exactamente, no pasa por creencia. En un principio, en hermana yo te creo, yo creo que sirvió para tomar conciencia de un montón de situaciones. Ahora, cuando se fueron de mambo... Al revés, y ensucian esa bandera. Bueno, eso es lo que yo sostengo una y otra vez. Lo que están haciendo es bastardeando a la verdadera causa en contra de la violencia de género, en contra del abuso sexual infantil, porque los recursos de la justicia hoy, en lugar de estar yendo hacia las verdaderas víctimas, están yendo a... se dilapidan directamente en todas estas falsas denuncias. Carolina, hay gente que está cobrando, hay organizaciones, hay psicólogas y psicólogos que están mintiendo pericias. Miles de dólares. Y perdóname, implantando falsos recuerdos en los chicos. Sí. Oneto, ¿qué viste vos de esto? No sé por dónde querés que empiece. A ver, de la hermana yo te creo para adelante es todo un desastre. La hermana yo te creo no es ni más ni menos que la reproducción del sistema de persecución inquisitorial. Hay un libro que se llama El martillo de las brujas, que escribió Heinrich Kramer en 1400 y monedas, que cuando vos lo analizás, la forma en que se perseguían brujas es el mismo. Y si quieres, hablamos de eso largo y tendido. Yo tengo hecho Pero a mí me gustaría hablar sobre la implantación de recuerdos. El problema hoy que vos tenés, ni siquiera es una organización privada, es el Estado. Va una mujer hoy, hace una denuncia en la comisaría, la mandan a la fiscalía. De la fiscalía la mandan del centro de asistencia a la víctima. La atiende un psicólogo que reproduce lo que ella dice y dice, sí, el relato es verosímil. Es verosímil y cuando le preguntás por qué en un juicio, te dicen porque no se contradice, porque tiene un hilo conductor, porque tiene falla de memoria. Es decir, como no es absolutamente descabellado, es verosímil. Yo la semana pasada interrogando a un psicólogo en un juicio me dijo, no tenemos un método para saber si una persona miente o dice la verdad. Digo, bueno, pero ¿cómo es que usted llega a la conclusión de que esto es verdad o mentira? ¿Cuál es el margen de error de su método? No tiene margen de error. Entonces, a partir de ahí, a partir de eso, lo traen y te dicen que se lo contó a 5 amigas más. Entonces, en realidad, lo que vos tenés es una condena que ocurre con un relato único. Porque no son relatos independientes, es el mismo relato reproducido por una multiplicidad de interlocutores. Para ponerte un ejemplo claro, es como que yo tengo un pagaré por 10 pesos y haga 20 fotocopias. Y ahora tengo 20 pagaré por 10 pesos. No, tengo uno solo. Entonces, lo que ocurre es perverso. Bien, pero después se escala cuando aparece un grupo en este caso en Rosario, de psicólogas que usan indicadores parecidos. Y eso dio para sospechar. Viviana, repetí cuáles indicadores usaban en las pericias las psicólogas. Las nombro en femenino porque vos dijiste que eran psicólogas, eran un grupo de mujeres. Psicólogas. Podrían ser varones, no es de género esto. Adelante. No, son psicólogas porque son 3 mujeres las que denunciamos. Y es un poco lo que vos decías hace un ratito de el recuerdo implantado. ¿Por qué? Porque estas psicólogas no solo comienzan a atender al chico con el relato de la mamá y considerándolo ya como un chico abusado y descartando cualquier otra posible causa de esos, suponiendo que esos indicadores que ven fueran ciertos, que yo la verdad lo pongo en duda porque, como dije, otras personas después no lo advirtieron, pero aun cuando fueran ciertos, ellas descartan cualquier otra posibilidad y de hecho he tenido la oportunidad de interrogarlas en juicio y preguntarle, pero ¿no se te ocurre que a lo mejor la irritabilidad, el llanto excesivo, el retraimiento puede ser producto del conflicto que existe entre sus padres? Y me decían, no, porque son indicadores que en su conjunto a mí me dan la certeza de que son indicadores de que ese nene fue víctima o esa nena fue víctima de abuso. Bien. Ahora, sí, en su momento no se hace la cámara Gesell, por lo menos en estos casos, de manera cercana, porque ¿qué te dicen? No está en condiciones de hacer la cámara Gesell. Entonces,
En el caso de mi cliente, por ejemplo, a su hija, él la deja de ver cuando tiene 3 años y la cámara Gesell de esa nena se hizo el año pasado, cuando esa nena tenía casi 11. Bien. Entonces, Sí. en 7 años que pasaron desde que esa nena fue aislada de toda su familia paterna, al punto tal que su abuelo se murió sin poder volverla a ver, y recibiendo el tratamiento de una persona que la está tratando como una nena abusada, ¿cómo me pueden sostener que no tiene ningún recuerdo implantado al momento de declarar en cámara Gesell? Espera, porque yo quiero que contemos que se implantan recuerdos. ¿Quién puede explicarlo? Se puede trabajar con los chicos y se puede modelar la arcilla de algo que pasó, manipulándolo y haciendo agregados, y la memoria no es una escritura donde hay un señor escribano que testifica lo que pasó. La memoria es plástica. Vos en tu casa sabés que... El año pasado, Diego, Sí. perdóname, ¿Cómo se implanta un recuerdo? lo explicó en una cámara oculta un abogado carancho que hicimos nosotros, que está en una organización de falsas denuncias de abuso, y él dijo en una cámara oculta que nosotros la pasamos, le dijo a un padre que era víctima de una falsa denuncia, dijo, yo con tu hijo hago lo que quiero, porque tu hijo es muy bonito. Va a decir siempre lo que le diga la madre. Si yo a tu hijo le digo, decí que vos le pegaste el tiro a Cristina, lo va a decir. Si le digo, decí que vos lo secuestraste a Logan, así, lisa y llanamente lo decía en la cámara oculta alguien que se dedica al tema, que vive de eso. Claro. Y también te lo puede contar Tomás Ghisoni en primera persona. El caso de Tomás Ghisoni salió del evento de falsas denuncias que hicimos a principios del año pasado. Así como vamos a hacer uno ahora en el Senado, a principios del año pasado. Tomás Ghisoni, que había él mismo, con la madre, denunciado al padre por abuso sexual, durante muchos años, por más de 10 años, no vio a su papá y a él le implantaron recuerdos. Pero recuerdos que hoy con 18 ya no le cerraban y había vacíos y silencios que resultaban incómodos dentro de la familia de él, y él lo cuenta en un video. Tomás, ¿qué es lo que vio? Tomás vio en el evento de falsas denuncias, en el Senado vio a su hermano y a su papá, pero más que nada a su hermano, que fue quien dio testimonio, contar lo que la madre le había querido hacer y que él no había querido, pero porque él era más grande, pero que sus 2 hermanos más chicos se habían quedado en esa situación. Bueno, él al ver viralizado el video de su hermano, le empiezan a cerrar, se le caen todas las fichas. Y en realidad, si te pones a pensar, yo no soy psicóloga, vos sí, puedes decir, yo creo que hasta constituye como un abuso sobre un niño, implantarle un recuerdo que no tiene y que haya sido tratado durante un montón de tiempo como un chico abusado, cuando no lo fue. Sí, y que además, perdón, el abuso se completa porque en el caso que vos estás mencionando también fue peritado con una pericia íntima para fabricar la causa que fue tildada de falta de ética y demás. Yo, si alguien recién se suma y está viendo, voy a decir lo que no hace falta decir, pero lo voy a decir igual. Existe el abuso. Sí, existen miles de casos de abuso. Sabemos que los sistemas familiares en general, el abusador no es el monstruo del baldío, sino que está dentro de la familia. Todo eso lo sabemos y existe. En este programa, en este momento, estamos haciendo un recorte sobre algo que cada vez se empieza a visibilizar más, que es los estragos que causan las falsas denuncias. Y cómo hay organizaciones que pueden fabricar casi industrialmente todo un proceso de falsa denuncia donde hay un juez, porque hay jueces, claro, y donde también hay peritos que ya saben cómo hacer. Está llave en mano. Llave en mano. ¿Querés comprar una falsa denuncia? Habla con fulano que te arma todo. Entonces mi pregunta es, hoy y después de la reforma, ¿qué pasa si alguien se descubre que hizo una falsa denuncia? ¿Qué pena tiene? Y si se modifica la ley, esto va después de la tanda, ¿cómo es y cómo va a ser para aquel que haga una falsa denuncia? Tanda.
tocó, Jordania pega más patadas que heladera vieja. Tengo el diagnóstico. Ansiedad mundialista. En Naldo tenemos de todo para superar la ansiedad mundialista. Muchachos, una de estas tienen, la tengo desde el 78, 3 estrellas tiene. Proteger tu casa es muy importante. Confía en los especialistas de X28. Ya monitoreamos miles de hogares en todo el país. Y siempre con la última tecnología. X28 activada. Nadie cuida mejor tu casa que los especialistas de X28. Bueno, muy bien, retomamos. Falsas denuncias. ¿Qué le pasa ahora? ¿Qué pena tiene un falso denunciante y qué pena podría tener si hay una reforma del código? 2 meses a 1 año y creo que son 12.000 pesos en el caso de multa. Nosotros en la reforma que nosotros estamos proponiendo Repetilo, ahora... ¿no? Pará, repetilo. Sí, es como un chiste, es como un chiste de mal gusto. Vos le arruinás la vida a una persona, a una familia, al niño, A 2 por lo menos, al niño y al padre o a la madre. Exacto, sí. Como mínimo. Además, bueno, hay como un montón de derechos que Después se violan. todo lo demás, sí. Y no hay pena de prisión, la condena es de 2 meses a 1 año. Y creo que hay una multa que creo que es de 12.000 pesos o 15.000 pesos, algo así. ¿De qué te acusan para, digamos, cuál es la figura o neto? No, que una te- falsa para- denuncia en general en ese Sí, caso. que- No hay agravantes. Un falso denunciante que lo descubren como falso denunciante, hoy ¿cómo se llama No ese existe. delito? Hoy se llama Falso espejismo. testimonio. No, está la falsa denuncia del 245. Pero cuando intervienen psicólogos formando una red delictiva, ¿no puede ser considerado una asociación ilícita? Es que Luciana, eso se puso de moda ahora porque no sé qué pasó, pero esto viene pasando sin redes de psicólogos. Condenan gente con los psicólogos del Estado, sin redes de psicólogos. Viene el psicólogo y te cuenta que sí, tiene signo sintomatología compatible porque mira para la derecha. ¿Y usted cómo sabe, señor, eso? Bueno, porque me lo contó. Interpretación de dibujos, un clásico. ¿Y usted cómo ¿no? sabe que no le miente? No, bueno, porque no tengo motivo para desconfiar. Entonces invierten la carga de la prueba, lo colocan al acusado en la circunstancia de demostrar su inocencia. Entonces, ahora, evidentemente, lo que ha ocurrido, lo estoy padeciendo con un caso de un cliente que no quiero decir el nombre, pero ha ocurrido que la denuncia era tan inverosímil a punto tal que la denuncia arranca porque la madre dice que la nena de 2 años le dijo, papá me tocó. La nena, en una revinculación que tiene con la abuela, está filmada diciendo, yo mentí, papá no me tocó. Bueno, y para revivirlo, lo que hicieron fue traer unos psicólogos de una institución, que no viene al caso mencionar cuáles son, y hicieron todo un acting. Pero lo que ocurre hoy es que condenan gente sin prueba, directamente. O si no, la otra, el perverso juicio abreviado. Vas a juicio oral, viene el fiscal y te dice, macho, ¿no vas a abreviar? Y no, porque yo está floja de papeles. El juez te condena. Te va a condenar. Y el juez te dice, declárate culpable. Entonces, lo que vos tenés que hacer es perverso. Ahora, yo le he recomendado al cliente hacer juicio abreviado para no ser más pista que el Papa. Le digo, flaco, te están diciendo que te van a condenar. Te lo están diciendo. Esto ocurre en el día a día. Y contra eso hay que Gente luchar. que tiene que aceptar culpabilidad sobre Pero algo que no lo tiene y es atroz. Sí. El proyecto que estamos proponiendo y que venimos proponiendo desde 2022 y que yo creo que ahora va a salir, propone penas en la falsa denuncia en general de 1 a 3 años y en la falsa denuncia tenemos un agravante cuando son temas de género o de violencia de género o de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes o violencia contra ellos y la denuncia es falsa y se demuestra que es falsa la denuncia a sabiendas de que... Con dolo. Claro, con dolo, pero no sé cómo explicarlo para... Con conocimiento. Que vos lo hacés con conocimiento Adrede. de que lo hacés solamente para dañar a otra persona, sabiendo que es falso. Si se demuestra eso, la persona puede ir presa, o sea, la pena va de 3 a 6 años, ¿no? Puede ir presa según lo que diga el juez. Si le da 3 años no va presa, dígame doc si no, y si le da 3 años y un día va presa. Pero si sos un perito o si sos algún profesional de los que interviene, las penas, o sea, los agravantes son mucho mayores y pueden ir hasta los 9 años de prisión efectiva. Bien. Y el doble de inhabilitación de... José, ¿esto es una red? Sí, esto es una presunta red en el caso de Rosario y en otros que vienen antes, cosidos por los mismos personajes. Detrás de la ONG que
denunciaba Viviana, la abogada recién, está un ex juez federal conocido, el juez Carlos Rosansky. Hay otras caras conocidas también, como por ejemplo la socióloga Dora Barrancos, que era asesora de Alberto Fernández, y bueno, y las psicólogas que ahora están acusadas de supuestos informes copiados y pegados en serie. Ahora, bueno, Rosansky es un personaje conocido, él tenía dos caras, ¿no? Por un lado era el héroe que hacía los juicios de lesa humanidad en la Justicia Federal de La Plata, y por otro lado tenía otra cara que le habían puesto el apodo a su tribunal, que era Prescribelandia. ¿Por qué? Bueno, porque él había dado la orden a sus empleados, que después lo denunciaron también por violencia y por esto, y por eso se tuvo que ir o eligió irse para no afrontar un jury. Él había dado la orden de que en su tribunal se trabajaban solo las causas de crímenes de lesa humanidad, que eran que les daban chapa, y todo lo que era secuestros extorsivos, narcotráfico, se prescribía de a centenares, Diego. Bueno, esta organización que se llama AEVA y que ahora está en tela de juicio por esta por este supuesto modus operandi de falsos abusos en Rosario, es la misma que estuvo detrás de, les va a sonar, el caso de Pablo Ghisoni, bueno, el que mencionaba Carolina recién. Su absolución está confirmada ahora por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, y el hijo también contó en un video que era mentira. Y hay otro caso paradigmático con esto, que es el de Nicolás Valerdi, que es un chico que hace 17 años que no puede ver a sus dos hijas, que fue sobreseído en la instrucción, que fue absuelto por un tribunal en la capital federal, y que déjame decírtelo así, las patotas de género con terminales en el Estado, Secretaría de Género de La Matanza, Ministerio de la Mujer de la provincia de Buenos Aires, patotas de género, empujan y empujan y empujan igual para que vaya preso. Y esto, y con esto cierro, tiene dos puntas. Primero es la denuncia falsa con una pericia trucha de estas psicólogas, de una médica, quien sea. Y después, cuando no les gusta lo que la justicia resuelve, porque ellos van a la justicia ahora, si no les gusta lo que la justicia resuelve, prenden fuego una fiscalía. Nicolás Valerdi se escapó por los techos cuando lo absolvieron. ¿Hay una ruta del dinero o no? Por supuesto que es económico, porque esto es un negocio. Acá vos arrancás con pericias que para contratar una pericia, para impulsar una falsa denuncia, mínimo estás hablando de $4.000, $5.000, y después, cuando esto prospera y vos ganás en el fuero penal, después viene el negocio en el fuero civil. Entonces hay una expectativa de largo plazo. Esto no es un mito. Claro. Pero está comprobado que si una perito o un perito normal, sin nada turbio, vale esto ya sabés que te va a hacer una pericia falsa y te cobra $4.000. No sé eso, lo que sí sé es que estos son los peritos de las pericias militantes, de las teorías deseadas, de presunto abuso sexual, que ellos, si no les gusta, si absuelven a alguien, como dijo el propio Rosansky, lo entrevistó en los últimos días, él dio una entrevista cuando sale la noticia de esta red en Rosario, le dice un colega, Hernán Funes de Rosario, lo entrevista y le pregunta qué tenía él para decir, y él, en palabras más, palabras menos, dijo que el que dudara de las denuncias de abuso sexual infantil era un bandido y un pedófilo. Entonces, cuando la justicia absuelve, es patriarcal o es pedófila. Y van, y te digo, Nicolás Valerdi, el caso que les contaba, cuando lo absuelven, porque no había nada y estaba detrás la misma gente que había armado el caso Ghisoni, se tuvo que escapar de un tribunal de acá, de Lavalle, por los techos, porque lo perseguían, lo escrachaban y lo querían linchar. Esto funciona así y es un negocio simbólico y económico. A mí me parece que hay varias cosas que se mezclan y se superponen. Una cosa es un delito montado sobre una oportunidad que da un problema en una familia. Ahora, lo que plantea Oneto es otra cosa. Él está señalando que en el Estado hay una estructura en la que las personas pueden denunciar falsos delitos porque la prueba que se le pide es muy menor. Y subrayaste mucho el tema del hermana yo te creo, porque acá el riesgo es que, está bien, las mujeres durante mucho tiempo en el sistema judicial fueron poco visibilizadas, ¿no? Minimizadas sus denuncias, descartadas. El hermana yo te creo, en el foco que se empieza a poner a cuestiones de género en un momento, en los últimos años, viene a
llevar al máximo ese cambio de rumbo del sistema. Ahora, eso quizás esté sobregirado. El problema es si no se sobregira en sentido contrario, que se vuelva al punto de partida. Pero no estamos invalidando la lucha para la igualdad, estamos diciendo otra cosa. Pero espera, digo, el problema es que esta ley sancione, vuelva al punto de partida de que aquellas denuncias que tienen sentido de mujeres violentadas o de chicos violentados empiecen a descartarse porque ahora hay una figura legal que permite... Lo que dice Carolina. Es un tema delicado. Es válido ¿no? lo que ella dice, porque obviamente que siempre vas a tener ese riesgo de que la gente piense, y por eso es bueno informarlo y educar a la gente explicándole cómo funciona esto. Porque mucha gente te dice, no, bueno, pero ahora entonces las van a amenazar a las mujeres con que te voy a hacer una denuncia por falsa denuncia. Para que una persona vaya presa por falsa denuncia, no es que cuando absuelven a una persona automáticamente salta un juicio por falsas denuncias. No. Cuando una persona es absuelta, si quiere puede comenzar un nuevo juicio que arranca esa mujer o ese hombre que denunció, ponele falsamente, arranca con la presunción de inocencia de esa persona, ¿no? Y tienen que demostrarse que esa persona no es que se confundió, no es que hubo un error o que la engañaron a ella los peritos. No. Se tiene que demostrar que a esa persona lo hizo con dolo directo, o sea, lo hizo con la sola voluntad de perjudicar a esa otra persona. Bien, no es tan sencillo de demostrar. Bien, esto se va a tratar en unos días, seguramente volveremos con el tema. Les quiero agradecer a todos, también a Viviana desde Rosario. Vamos a hacer una tanda, por favor. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado, como les decimos siempre. Y ahora, Jessica Bossi. Hasta mañana.